Mira, en la casa de Dios o en las manos de Dios somos libres. Somos libres y debemos disfrutar del Señor. Gloria a Jesús. En el mundo lo que hay es desorden y libertinaje, pero en la casa de Dios hay libertad. En el Señor hay libertad porque Él nos hizo libre. La Biblia dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y en nuestro mundo no mundano, en nuestro reino, nosotros tenemos que gozarnos. Amén. A veces yo veo las niñas ahí que danzan y parece un desorden. Pero después yo digo, yo trato de controlarla un poquito para que no se salgan, pero después yo digo, si nosotros los grandes fuéramos como ellos, no es que ellos sean sinvergüenza, no, es que son niños. Y yo digo, mira quién soy yo, Luis, pastor. ¿Te has convertido tú, te has hecho tú como esos niños? Dios quiere que seamos como niños y que hagamos como ellos hacen. Ellos tanto cantan como brincan para alabar al Señor. Brincan para alabar al Señor. Bendito sea Dios. Y si tú le dices algo, se ponen bravos y van y se sientan. Eso es inocencia. ¿Ven? Gloria sea al Señor. Debemos gozarnos como niños. Libremente en la casa de Dios venimos a alabar y a glorificar el nombre de Dios y tenemos que cumplir con esto. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a una parte muy importante hoy. Vamos a tener un poco de tranquilidad y paciencia con el hermano Nelson. Amén. Va a traer el mensaje hoy. Vemos que nos va a traer un mensaje corto, pero contundente en el Señor. Amén. Que mis hermanos lo vamos a dejar con nuestro hermano Nelson. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde de una manera especial. Le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad y el privilegio. Los niños pueden pasar a sus clases, hermana Geraldine. Ok, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo. Viva el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Quiero ponerme en oración, mis hermanos, y ustedes me ayuden para que el Señor me guíe, ya que el mensaje de hoy me tomó por sorpresa, ¿no? Debido a la incidencia que tuvo nuestro pastor Francisco, que le correspondía hoy el mensaje, pero todo obra para bien. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús. Así que yo me pondré en manos del Señor para que sea Él que me guíe en este mensaje, la cual es también de suma importancia. Estamos siguiendo la epístola de los Romanos, una carta extraordinaria, la cual me sigo gozando. Y este mensaje me hubiese gustado profundizar un poco más, pero al Señor le ha placido que sea así, ¿no? Así que sea el Señor que me esté guiando y dirigiendo en este mensaje de hoy.
Señor, gracias te doy porque eres bueno, Padre. Y para siempre son tus misericordias, Señor. No me canso de decirlo, Dios, que eres bueno, Dios. A pesar de todas las cosas que nos acontecen en este mundo, Dios, sean buenas o sean malas, Padre, tú tienes el control. Y toda obra, todo obrará para bien, Señor. Porque el destino nuestro es parecernos a Cristo Jesús. Te doy, Señor, toda la gloria a ti. Te pido que tú me guíes, me dirijas, me uses para tu reino y para tu gloria, Señor. Que tú pongas palabras en mi boca, Dios, para edificación de mi vida y de mis hermanos y de todos aquellos que van a exponer a esta palabra, Señor. Te doy gracias y te pido que me guíes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero leer con ustedes Romanos. Quiero que tengan sus Biblias porque voy a leer un par de versículos. Y no tendremos hoy proyector, como dije. Entonces sería bueno que todos tengan su Biblia a mano porque voy a leer un par de versículos durante el mensaje. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, del 25, del Romanos 8, del 28 al 30. Son 3 versículos, pero 3 versículos poderosísimos donde están allí resumidas unas promesas que deberíamos, como dije en la predicación pasada, adueñarnos de ellas, interiorizar en nuestras vidas y vivirlas, porque si no las vivimos, es imposible que podamos tener victoria como cantábamos. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, de versículo 28 al 30. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. El camino de un atleta no solamente son competiciones, entrenamientos y todas aquellas cosas que este tipo de profesionales pasa, ¿no? Además de eso se va autodescubriendo y en su superación estas personas tienen muchas dificultades, dentro de las cuales están las caídas, los fracasos, las decepciones, y son parte de su viaje hacia esa carrera que ellos sueñan, ¿no? Pero ellos entienden que para alcanzar esa meta tienen que aceptar como parte de su éxito los fracasos, las caídas, las decepciones. Porque todas esas cosas a ellos le obra para bien. Gloria a Jesús. Uno de los pasajes más conocidos por los cristianos, yo creo que es Romanos 8:28, por todo su contenido y riqueza que en él hay. Y este pasaje no está aquí por coincidencia, ni está aquí por aleatorio de parte de Dios, no, está aquí porque tiene un contexto, tiene una trascendencia que deberíamos saber para poder interpretarlo correctamente. Entonces, si ignoramos eso, estaríamos errando cuando intentamos traducir lo que realmente dice este texto. Pero antes de entrar al mensaje, mis hermanos, yo quiero hoy poner a prueba su teología y su fe. ¿Por qué digo esto? Por la riqueza del texto. Porque si usted no entiende bien este texto, su vida cristiana no será como usted acaba de cantar. No va a estar en victoria, no va a ser libre, porque va a estar esclavizado, va a estar rodeado de todas aquellas cosas que le pasan en su vida, pensando que ha fracasado. Amén. Así que yo quiero que usted hoy analice su fe, si está madurando, si está creciendo, porque esta cosa hay que creerle a Dios. Porque Él quiere que le creamos en todas aquellas cosas que Él nos ha prometido. Vive el Señor para siempre. Y antes también de todo, quiero hacer dos definiciones de lo que es soberano y lo que son los atributos de Dios. Porque si entendemos esto, va a ser un poco más fácil. Soberano, según el mundo, es que posee autoridad suprema e independiente. O sea, significa una soberanía independiente que gobierna sin que nadie intervenga. Eso es hablando terrenalmente. O sea, que su poder es completamente total donde se le ha asignado.
Pero a nivel etimológico, la palabra soberano viene del latín suma, gloria a Dios, viene del latín super, que va por encima, y el prefijo anus, que significa procedencia. Ambos unidos significa una cualidad de soberanía, es decir, tiene autoridad sobre el resto. O sea que Dios posee el poder total sobre su creación. Gloria a Jesús. Y los atributos de Dios, obviamente, ya lo conocemos todos, ¿no? Que son la santidad, la eternidad, la omnipotencia, omnisciencia, amor, inmutabilidad, omnipresencia, autoexistencia. Y todas esas cosas es su esencia. Él es amor, Él es santidad. O sea que esos son los que lo definen a Él porque es su esencia. Entonces, entendiendo esto, es Dios Todopoderoso. No hay nadie por encima de Él. Él autoexiste. Gloria a Jesús. Entonces, podríamos decir que Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 30, es el resumen del capítulo 8. Porque todo lo que dijimos en la predicación pasada, de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente para mantenerlo salvo, se resumen estos tres. O sea que es una preparación de la condición del corazón para celebrar lo que a partir del 31 el apóstol va a declarar. Es una larga expresión de alabanza inmediatamente después del versículo 28. Gloria a Jesús. Pero retrocediendo un poco atrás, Pablo, en la epístola de los Romanos, él está explicando la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe de su Hijo. Y esta es la verdad por la cual usted y yo somos salvos. Y él está explicando todas sus características. Él habló en los primeros capítulos de la condición del hombre y su pecado. Él habló también de la justificación. ¿Por quién viene la justificación? ¿Dónde descansa nuestra fe? Y ahora, Pablo también, antes de terminar, dice que cuáles son los frutos de esa justificación y los efectos que produce en el creyente. Pablo ha sido muy explícito en todo esto porque no quiere llevar a esa seguridad, a esa certeza que tenemos usted y yo en Cristo Jesús. Que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar lo que Cristo Jesús nos ha dado. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ese diseño que el Señor ha hecho está desde la eternidad. No fue algo que el Señor se inventó o lo tomó por sorpresa. Es algo que el Señor diseñó previamente para aquellos que son elegidos. Entonces yo quiero leer con ustedes Efesios 1:4, para que usted vea que ya el Señor había preparado de antemano todas aquellas cosas que Él nos está dando en estos versículos. Dice así, Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él, otra traducción dice, en Cristo, antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, mis hermanos, usted y yo estamos eternamente seguros. Perseveraremos en esa fe que el Señor ha depositado en nosotros hasta el fin. Y es una gran verdad que el capítulo 8 resume en estos tres versículos que acabamos de leer. Esa seguridad eterna, gloria a Jesús, esa seguridad eterna que emana del Padre, eeuwige zekerheid es ejecutada por el Hijo y llevada a cabo por el Espíritu Santo. dat komt door de Zoon en door de Heilige Geest. No me gusta mucho usar la frase salvo siempre salvo, Ik vind de gezegde altijd gered,
ya que suena como si yo puedo hacer lo que yo quiera sin tener ningún tipo de responsabilidad por mis actos. Het klinkt alsof ik alles kan doen zonder verantwoordelijkheid te nemen voor mijn dingen. Me gusta definirlo de la siguiente manera. Ik wil het op de volgende manier definiëren. Soy salvo por los méritos de Cristo, Ik ben gered door Jezus, por la pura gracia del Padre que me ha elegido door de gratie van de Vader die mij heeft gekozen. y me ha predestinado y me ha dado la justicia en su Hijo. En die heeft mij de justitie in zijn zoon gegeven. Y ahora me ha hecho coheredero de su gloria. En nu heeft hij co-erfgename van zijn glorie gemaakt. Entonces soy hijo y como tal me trata. Daarom ben ik een zoon en zo behandelt hij mij ook. Dice así que a quien el Señor conoció de antemano predestinó, Het wordt zo gezegd, degene die God heeft gekend, y a quien él destinó, a él llamó, die heeft hij geroepen. y a quien él llamó justificó, Degene die hij heeft geroepen, heeft hij... heeft hij gewaardeerd. y a quien él justificó, él también glorificó. En degene die hij heeft gewaardeerd, heeft hij ook de glorie gegeven. O sea que nadie se pierde en el proceso. Niemand raakt de weg kwijt in het proces. Esta declaración del Señor muy poco la aceptan, Deze declaratie van de Heer wordt niet geaccepteerd. ya que deja cualquier intervención humana en la salvación del ser humano. Die laat de interventie van de mens in de redding van de geest. La reciben con dolor porque no pueden hacer nada para ir al cielo. Es increíble. Soms krijgen ze het ontvangen ze het met pijn omdat ze niks kunnen doen om naar de hemel te gaan. Por eso Dios, como soberano y todopoderoso, puede decir lo siguiente: Daarom kan God het volgende zeggen. todas las cosas obrarán para nuestro bien. Alles komt goed voor ons. Pero ese bien, yo quiero que usted lo entienda en su contexto original. Maar het goed wil ik dat jullie het in de juiste context leren. Ese bien en su contexto original significa gloria eterna que Dios lo quiere llevar. Deze goed betekent in zijn originele context de eeuwige glorie van God. Entonces, esta maravillosa justificación que el Señor nos ha dado Deze wonderlijke waardering die de Heer ons heeft gegeven. y esa seguridad eterna que nos promete, En deze eeuwige zekerheid die Hij ons belooft. por la maravillosa obra del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, Door de wonderlijke geest die in ons leeft. cuyo mensaje le compartí anteriormente, cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. De boodschap die ik vorige week bracht van de ministerie van de Heilige Geest in ons. Sabemos que el Espíritu Santo nos ha dado un estatus de no condenación. De Heilige Geest heeft ons een status van geen veroordeling. Al hacernos renacidos en la muerte juntamente con Cristo. Want we komen in de opstanding samen met Jezus. Vimos en el capítulo 2 y 3 que el Espíritu Santo es quien nos libra del pecado y de la muerte. We zagen in de eerste twee vers dat de Heilige Geest ons redt van de zonde. También vimos en el versículo número 4 que el Espíritu Santo nos concede el cumplimiento de la ley y nos justifica por Cristo. En we zagen ook in vers 4 dat de Heilige Geest ons brengt door middel van de wet. Y en el versículo 5 al 11 es quien cambia nuestra naturaleza. En in vers 5 tot 11 is de Heilige Geest die onze eigen natuur kan veranderen. Y en el versículo 12 y 13 es quien nos capacita sobre la victoria sobre el pecado. En vers 12 en 13 is de Heilige Geest die helpt ons. Y en el versículo 14 al 16 es quien confirma nuestra adopción como hijos en Cristo. En in de vers 17 dan kan je zien dat hij onze adoptie door middel van Jezus erkent. Y del versículo 17 al 27 el Espíritu Santo es quien nos garantiza esa gloria eterna. En in de vers 17 tot en met 27 is de Heilige Geest die ons garantie geeft van die eeuwige glorie. Prueba de esto es que fuimos sellados por Él. De
bewijs van dit is dat we een zegel hebben van hem. como garantía de que Él nos va a transformar para estar en la presencia del Señor. Als garantie dat hij ons gaat transformeren om bij de aanwezigheid van God te zijn. O sea que es la obra continua del Espíritu Santo trabajando en nosotros, Het is de bouw van de Heilige Geest die continu in ons werkt. que va a asegurar esa gloria eterna, mis hermanos. Die geeft ons de zekerheid van de eeuwige glorie. Y si usted se ha dado cuenta, usted ni yo tenemos ninguna participación en el proceso, ninguna. Als u ziet, wij hebben geen participatie in deze proces. Solo somos beneficiarios de esa gran obra de nuestro Dios. We krijgen alleen de voordelen van deze bouw. Alguien lo ilustró de una manera magistral, que me encantó esta ilustración. Iemand heeft het op een heel bijzondere manier geïllustreerd. Alguien dijo que la maravillosa y gloriosa salvación del creyente es como un viaje desde las cenizas al cielo. Iemand zei de glorieuze en de redding van de gelovigen is als de as, la ceniza hasta, Hasta el cielo. de as tot de hemel. Claro, porque nosotros éramos nada, estábamos condenados a muerte. No tenemos ninguna esperanza. Want wij waren niks, we waren veroordeeld tot de dood, tot de dood. Por eso el Espíritu Santo lleva esta obra y esa seguridad de mantenernos en un estatus de no condenación. Daarom brengt de Heilige Geest deze bouw voort. Y lo hace de la manera como lo acabamos de escribir. En dat doet hij op de manier zoals ik het net heb laten zien. Dios hace todas las cosas que obren para nuestro bien. God doet dat alles goed komt voor ons. A todos aquellos que Él ha amado en la eternidad. Voor al diegenen die hij heeft van wie hij heeft gehouden in de eeuwigheid. Ese bien, yo quiero que se lo quede grabado, mis hermanos. Ese bien es llevarlo con total seguridad a la gloria eterna. Die goed betekent dat hij met de zekerheid naar de eeuwige glorie brengt. Si alguien le pregunta a usted, ¿dónde la Biblia dice que somos seguros en la salvación por la eternidad? Llévelo a Romanos 8. Als iemand u vraagt waar in de Bijbel staat dat we zeker zijn van de redding, breng hen naar Romeinen 8. Es una confirmación simple, breve que el Señor da para que nosotros por fe creamos en todo lo que Él nos ha venido diciendo. Het is een simpel bevestiging dat God ons geeft. Esto es una afirmación muy consoladora para el creyente, Het is een troostbare bevestiging voor de gelovigen. que nos motiva a vivir en esperanza, en felicidad, en libertad. Die motiveert ons om in vreugde te leven en in vrijheid. Con gozo en el corazón, Het vreugde in ons hart. pero nunca motivarnos a pecar o a cometer algo que agrade o agreda la palabra de Dios. Maar dat motiveert ons niet om te zonden, om iets te doen dat God niet fijn vindt. Y esta extensión de la gracia de Dios en la salvación eterna, Deze extensie van de gratie van God in de eeuwige redding. en el contexto original no tiene límites, o sea que abarca todas las cosas. In de originele context heeft die geen grenzen. Es decir, que no importa el dolor, no importa los problemas, no importa los fracasos, no importa la dificultad de las aflicciones de la vida. Het maakt niet uit hoeveel pijn of hoe vaak je bent gevallen of de moeilijke situatie van het leven. No importa los sufrimientos, no importa los desastres, no importa sus pecados. Het maakt niet uit je zonde of al de dingen die je meemaakt. Que tentaciones, no importa quiénes o quiénes, Maakt niet uit wie. todas las cosas operan para bien. Alles wordt gedaan zodat het goed komt. Porque así el Dios soberano lo ha decidido. Want zo heeft God het Si escuchó bien, yo mencioné pecado Als u goed heeft geluisterd, heb ik ook zonde gezegd que usted pueda cometer. dat u kunt doen. Debo aclarar que el pecado sigue siendo malo, Ik moet zeggen, de zonde blijft es slecht. algo que el Señor aborrece y detesta, Dat is iets dat God haat. que el creyente debe evitar a toda costa. En dat de gelovige niet erin mag. No es que yo estoy promoviendo aquí que pequemos y el Señor nos perdona. No eso es lo que yo quiero decir. Ik wil niet zeggen dat als je gezondigd hebt, dat de Heer jou vergeeft.
Porque tenemos que entender que acabamos de definir la palabra soberano. Want we moeten begrijpen dat we hier de betekenis van soeverein hebben gezegd. Y los atributos de Dios. En de eigenschappen van God. Entonces, si el pecado estuviera fuera del control de Dios, Als de zonde buiten de controle van God is, no fuera Dios. dan zou hij niet God zijn. Porque tenemos que saber que en este mundo se hacen muchas cosas muy malas. Want we moeten weten dat in deze wereld heel veel slechte dingen gebeuren. Que si Dios no tuviera el control, ¿dónde estuviéramos nosotros? Dat als God geen controle had gehad, waar zouden wij nu zijn? Lo que pasa es que por su gracia, Maar door zijn gratie, incluido el pecado, ook de zonde, inclusief de zonde, Él vuelve todas las cosas para el bien. hij maakt alles goed. Aquí muchos difieren en cuanto a este punto, Er zijn heel veel mensen die daar niet mee eens zijn. de que cuando el creyente peca o cae o se desvía, pierde su salvación. Dat ze zeggen dat als de gelovige de weg kwijtraakt, dat hij zijn redding kwijtraakt. Si afirmamos tal afirmación, entonces Romanos 8:28, entonces no sería válido para nosotros. Als we daarmee eens zijn, dan zal Romeinen 8 niet dat bevestigen. Porque cuando yo pierdo algo, porque está en mi posesión. Want als ik iets kwijtraak, is omdat het van mij is. Si alguien me roba algo, porque está en mi posición. Als iemand iets van mij steelt, is omdat het van mij is. Entonces yo tengo la salvación y la pierdo es porque estaba en mis manos, no en la mano de Dios. Dus als ik de redding kwijtraak, is omdat het in mijn handen is en niet in de handen van God. Entonces también el sacrificio de Cristo fue en vano porque Él murió por uno y para siempre. Entonces, Dus ook de offer van Jezus zou geen waarde hebben, want ze zeggen dat hij voor ons heeft gestorven. por eso es que la Biblia hay que leerla completa para poder entender ciertas cosas que a priori parecen contradictorias. Daarom moeten we de hele Bijbel lezen, want van sommige dingen kan je in de war raken. Vamos a citar un par de versículos con relación a este punto para dejar claro de que el pecado en sí mismo a Dios no le agrada, pero Él lo utiliza para su bien. Ik ga een aantal versen citeren, zodat we goed over de zonde kunnen leren. Jesús dijo que si alguno pecare, abogado tiene. Jesús dijo que si alguno peca, abogado tiene. Jezus zei, als je een zondenaar bent, dan krijg je een advocaat. El Señor en todos sus atributos sabía que íbamos a pecar. Want God met al zijn eigenschappen wist dat wij zondenaars zijn. También Jesús respondió a los discípulos diciendo, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. En Jezus zei ook tegen de discipelen, degene die zonde, dat is een slaaf van de zonde. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí. En de slaaf zou niet voor altijd in huis blijven, maar de zoon wel. Juan también dijo que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. En Johannes zei, degene die zegt dat hij geen zondenaar is, die maakt God een leugenaar. Y también Pablo dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En Paulus zegt, omdat de zonde overvloed is de gratie ook overvloed. Entonces, todas las cosas Dios la torna para su gloria eterna. Voy a cambiar el bien por su gloria eterna, porque no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. En alles maakt God goed door zijn genade in de eeuwige glorie. Pero Jesús. Todo lo que le ocurre a usted, a mí, a todo aquel que ha confesado a Cristo, Alles wat er met u gebeurt of met mij, iedereen die in Jezus gelooft, en lugar de potencializar su pecado, o sea, llevarlo a pecar más, in plaats om meer zonde te brengen, de hundirlo más en la miseria del pecado, om een zondenaar van te maken. Dios hace que eso opere para su bien. God maakt dat juist goed in u wordt. Es la promesa más grande que podemos tener en esta vida. Dat is de grootste belofte die we in deze leven kunnen krijgen. Y como le dije, no hay ningún límite para esto. En er is geen grens voor dit.
Lo podemos ver más adelante en el versículo 32. We kunnen in de vers 32 zien. El Señor dice, De Heer zegt, gloria in a Jesús. Romanos, En Romanos, versículo 8, de capítulo 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met hem ook niet alles schenken? En otras palabras, si Dios nos dio el mejor regalo, In que andere era su woorden, Hijo, in andere woorden, als God ons de beste cadeau heeft gegeven, zijn zoon, para salvarnos cuando aún éramos pecadores, om ons te redden toen we nog zondenaars waren. ¿acaso no hará lo necesario para mantenernos ahora que somos de Él? Was dat niet nodig om ons hier te laten zijn? Él de manera libre y sin refrenos nos dará todas las cosas. Hij met alle vrijheid zal ons alles geven. Sea cual sea su cantidad, sea cual sea su intensidad y sea cual sea su naturaleza. Maakt niet uit zijn natuur of hoeveelheid. El Señor va a entrelazar, va a entretejer todo para nuestro bien. Yo quiero que me entiendan esta parte porque aquí está el punto. Todas esas cosas que nos van a pasar a nosotros, buena, mala, como usted la quiera llamar, el Señor la va a unir y va a sacar algo bueno de ahí. Alles wat bij ons gebeurt, slecht of goed, dat zal God samenbrengen, zodat het allemaal goed komt met ons. Pero yo pregunto, ¿Él lo hará mientras vayamos caminando o ya Él lo hizo en la eternidad? En mijn vraag is, gaat hij het doen terwijl wij in zijn pad wandelen, ¿Lo of está heeft entendiendo, hij mis het hermanos? in de eeuwigheid gedaan? Eso está determinado en la eternidad. Dat is in de eeuwigheid. Por eso es que nadie se puede perder. Daarom mag niemand het weg kwijtraken. Gloria a Jesús. Sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien. We weten dat alles wat er gebeurd is, omdat God dat goed wil maken. Y este verbo en griego es sinergismo, In Griek is het synergie. que significa operar conjuntamente, cooperativamente. En dat betekent samenwerken. Hay un salmo también que tiene también afirmación que dice en el Salmos 25:10. In de Psalm 25:10 staat: Todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto. Todos los caminos. 25:10. Sí. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Si yo pudiera ilustrar esto para que usted me pudiera entender mejor, Als ik dit kon illustreren, zodat jullie mij beter kunnen begrijpen, sería algo así. zou het zoiets zijn. Un veneno mortal de algún animal X Een hele gevaarlijke gif o un virus letal también, of een gevaarlijke virus mezclado magistralmente por un laboratorio die in een laboratorie terechtkomt y obtienen un resultado favorable que obtienen una cura para dicho virus. van die gevaarlijke gift of virus dat ze een medicijn van kunnen maken. Y es lo que pasa en la vida real. Dat gebeurt ook in ons leven. Ellos mezclan algo dañino con algo bueno y obtienen un resultado bueno. Ze mengen iets slecht met iets goed en dan krijgen ze een goede uitslag. Cuánto más nuestro Dios, que posee toda la sabiduría, es soberano, todo el poder para convertir todas las cosas para nuestro bien. Als hun dat kunnen, wat zou God niet kunnen die almachtig is? Por eso que todas las cosas son colocadas de manera sinergia en nosotros. Alles is op een bepaalde manier gezet in ons. Entrelazadas con Dios para producir un bien. Die komen samen met God om het goed te maken.
Y con atención le digo, no todas las cosas necesariamente son buenas en sí mismas, Niet alles is goed, pero Dios todas las convierte para bien. maar God transformeert alles in goed. Reitero, ese bien es para gloria eterna. En ik zeg het nogmaals, de goed is voor de eeuwige glorie. Es la bondad inherente de Dios Dat is de zachtmoedigheid van God. tomando todo lo que acontece en su vida y en mi vida, Pak alles wat in onze leven gebeurt. sin importar lo que sea, para producir bien definitivo en nosotros. Maakt niet uit wat het is, maar hij brengt het voor een goede uitslag. Por eso que usted jamás se puede desviar del camino de Dios si ha sido predestinado. Daarom mag u niet de weg van God kwijtraken. Als No hij importa u lo heeft que suceda en geroepen. su vida, usted volverá. Maakt niet uit wat er in uw leven gebeurt, u zal weer terugkomen. Debemos entender la lógica de la fe, mis We hermanos. moeten de logische kant van de geloof. Porque con la weten. razón humana nunca vamos a llegar a entender los pensamientos de Met Dios. onze eigen geweten kunnen we nooit de gedachten van God leren. Ya definimos los atributos de Dios y definimos todo su poder, que es soberano. We hebben net de betekenis van zijn vaardigheden en zijn kracht. Entonces laten debemos zien. creer y entender que para Él todo es posible. Daarom moeten we geloven dat voor hem alles mogelijk is. Ya él vio la película de nosotros. Hij heeft al de film van ons gezien. Otra manera de decir esto es en el versículo 35 del mismo capítulo 8. Om een andere manier om dit te zeggen in Romeinen 8, vers 35. Sí. Yo quiero que usted se responda. Yo haré la pregunta y usted se responde. Ik ga de vraag stellen en u zal het antwoorden. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Wie zal ons weghalen van de liefde van Tribulación, God? angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Póngale todos los adjetivos que usted quiera. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? También el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En in vers 31 staat ook, wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Ahora vamos al texto que nos interesa, el 34. En nu gaan we naar de belangrijke tekst, dat is 34. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, de Dios, el que también intercede por nosotros. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is. Meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Es un argumento absolutamente potente. No hay por dónde buscar una contra. Het is een potentiële argument. Nadie se pierde en el camino. Nadie. Niemand raakt de weg kwijt. Porque Dios está utilizando todo para su bien. Want God gebruikt alles voor het goed. Veamos Por esto en unos cuantos ejemplos de la palabra de Dios. We gaan een aantal Deuteronomios 8:16 dice que en el desierto te alimenté con maná que tus padres no conocieron. Te alimenté con maná de ese alimento que tus padres no conocieron. A fin de humillarte para que te probara, para hacerte bien al final. Oh. Die u in de woestijn manna te eten gaf. Voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. En dat alles om u te laten buigen voor zijn macht en u op proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen. Usted ha leído Deuteronomio, la travesía del pueblo de Dios en Israel. ¿Puede entender este pasaje? Als u Deuteronomium heeft gelezen, dan kunt u zien hoe de proces van het volk van Israël. El Señor alimenta con maná, le da su favor, le da su protección. De Heer die gaf hem manna te eten. Eso es un bien que el Señor hizo para ellos. Dat was goed voor hun. Para que ellos vieran su gloria, su poder y su amor. Dat heeft God gedaan zodat hun de glorie en zijn liefde en zijn kracht konden zien.
Pero ¿qué pasó con el pueblo? Maar wat gebeurde met het volk? Que tuvo que humillarlo porque no dieron gloria a Dios por eso. God moest hem vernederen, Y lo want estaba probando su fe. en hij was ook zijn geloof aan het proeven. Y el Señor lo humilla. En de Heer heeft hem vernederd. Pero al final, ¿cómo fue? Maar aan het einde, hoe was dat? Bien. Het was goed. Hermanos, no intentemos muchas veces descifrar las cosas que hace Dios porque nos van a parecer locura y nos van a parecer, como dicen muchas personas, que es un Dios cruel. Laten we niet willen achterkomen wat God allemaal doet, want het zou ons gekkenheid zijn. Porque nos vendemos como personas que somos buenas, mansas. Want we laten ons zien als goede mensen. Eso lo que demuestra es la total coherencia de la naturaleza de Dios. Dat laat zien de natuur van God. Como leímos en el Salmo 145, que Dios expresa en sí mismo su gran bondad. Want zoals we in Psalm 145 hebben gezien, God geeft zijn zachtmoedigheid. Die laat hij zien. Dios es bueno todo el tiempo. Hij is goed. Hij is altijd goed. Y todo el tiempo Dios es bueno. In alle tijd is hij goed. Y Dios hace que todas las cosas tornen a bien, pero no de manera automática. En God laat alles goed komen, maar niet op een automatische manier. Es por la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Dat komt door de Heilige Geest, de werking van de Heilige Geest in ons. El Espíritu Santo constantemente está intercediendo por nosotros. De Heilige Geest die komt op voor ons, die pleit voor ons op. Nos ayuda a orar, a interceder, Die helpt om ons te bidden, a hacer la voluntad de Dios om de wil van God y te a doen. hacer todas aquellas cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. En om alles te doen wat God in zijn woord Porque es su zegt. misión, es su ministerio cumplir eso que el Señor le ha dado. Want het is de missie van de Heilige Geest om te laten gebeuren wat God wil. Y aquellos que han sido predestinados, justificados, finalmente sean glorificados. Want degenen die zijn geroepen, dat ze de glorie krijgen van God. La idea es que nadie se pierde en este viaje espiritual. De idee is dat niemand de weg kwijtraakt in deze En la spirituele reis. El Espíritu Santo en la dificultad está ahí para apoyarnos. De Heilige Geest is daar om ons te aanmoedigen. Y así como Él está siempre intercediendo, haciendo la voluntad del Padre para llevarnos allí, En zoals de Heilige Geest altijd in het midden staat om de wil van God te laten gebeuren. Jesús también lo demostró cuando estaba con nosotros. En Jezus heeft het ook laten zien toen hij hier Él was. dijo que Él quería guardar todo aquello que el Padre le había dado. Hij zei, ik wil alles bewaren wat ik van de Vader heb gekregen. En Juan 17:24, Él dijo, Johannes, pardon, 17. Juan 17:24, Johannes 17:24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo lo leí antes y decía, pero yo creo que se equivocaron aquí. Yo estoy. Vader, u hebt hen aan mij Oh, geschonken. gloria al Señor. Laat hem dan zijn waar ik ben. Entonces el Espíritu Santo coopera juntamente con Jesucristo para hacer la voluntad del Padre. Dus de Heilige Geest die werkt samen met Jezus om de wil van God te laten gebeuren. Aferrarse juntamente con Él esa voluntad para llevarnos a la gloria eterna. Dat ze samenbrengen zodat we naar de eeuwige glorie kan brengen. Estamos seguros siempre en un estado de no condenación. We zijn zeker in een status van niet-veroordeling. Debido a que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están en total armonía para esa misión. De drie eenheid die zijn samen om dat te laten zien. Entonces todos aquellos que han sido predestinados mucho antes de la fundación seremos llevados a aquel lugar. Dus degenen die zijn geroepen voor de schepping, die zullen naar die plek gaan. Veamos Juan 6:44. Juan 6:44. Laten we Johannes 6:44 lezen. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero.
escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él. Envíame a mí. Niemand kan bij mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt en zal hem op de laatste dag laten opstaan. Er staat geschreven in de profeten, zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Así que mis hermanos, toda persona que es verdaderamente traída por la fe en Cristo Jesús, Dus elke persoon die echt is gekomen door de geloof in Jezus Christus, será traída a la gloria eterna. die zal gebracht worden naar de eeuwige glorie. Porque ¿quién fue que lo trajo? Want die heeft hem El gebracht? Padre. De Vader. Por eso que Juan dice, salieron de nosotros, Daarom zei Johannes, ze zijn uit ons gegaan. porque si alguno deja la fe y Want- niega a Cristo, Want als iemand Jezus weigert, se ve que porque salieron de nosotros era porque no eran de nosotros. El Padre no lo trajo. dus als ze weggaan, dat betekent dat de Vader ze niet heeft gebracht. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido. Want als ze echt van ons waren, dan zullen ze daar blijven. Yo pregunto aquí en este punto, Ik vraag in deze punt. ¿permanecemos nosotros por nuestra voluntad en los caminos? Blijven we ons door onze eigen wil in de pad van God? Yo creo que lo hemos explicado del versículo 1 al 27, ¿quién es que nos ayuda a permanecer? Ik heb het al eerder uitgelegd wie ons helpt om daar te blijven, om hier te blijven. Entonces es imposible que alguien que es atraído por el Padre se devuelva para atrás. Dus het is onmogelijk dat iemand geroepen is door de Vader dat hij weer teruggaat. Porque en vano no diría él, nadie los arrebatará de mi mano. Want hij zegt, niemand zal jullie van mijn hand weghalen. Por eso el versículo 28, todas las cosas operan para bien aquellos que han sido. Daarom staat in de vers 8, alles wat er gebeurt is zodat God het goed maakt. Le voy a dar 2 puntos de las cuales nosotros vamos a pasar en este mundo. En ik geef jullie 2 punten van dingen die we mee zullen maken in deze wereld. Solamente son 2 cosas, Het zijn alleen 2 dingen. cosas buenas y cosas malas. Goede dingen en slechte dingen. Simple. Heel simpel. Comencemos con las cosas buenas que Dios nos da mediante su naturaleza. We zullen beginnen met goede dingen die God ons geeft via zijn natuur. Él en su bondad y en toda su esencia En zijn zachtmoedigheid en zijn essentie, opera para nuestro bien. dat laat hij gebeuren voor ons goed. Su gran poder opera para nuestro bien. Zijn kracht, dat wordt gebouwd zodat het goed komt met ons. Deuteronomio 23, 27 dice que el Eterno es tu refugio y acá abajo los brazos del Eterno. 23, Deuteronomio 23, 27. ¿23? 27. El Eterno es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Vive Dios para siempre. 23, 27. 33, Oh, sorry. 33, 27. En aquellos brazos descansaban Daniel, Jonás, los 3 hebreos en el fuego, por el brazo poderoso del Señor. Van oudsher is God een schuilplaats. Zijn armen dragen u voor eeuwig. Hij drijft uw vijand op de vlucht en droeg u op, vernietig hem. También Pablo dice que en 2 de Corintios 12, 19, mi poder se perfecciona en la debilidad. Es el poder de Dios que provee lo que necesitamos. En Paulus zegt in 2 Korintiërs, 2 de Korintië, 12, 9. de antwoord was, je hebt genoeg aan mijn genade, want mijn kracht openbaart zich juist ten volle wanneer iemand zwak is. El Señor provee las fuerzas que necesitamos para vencer el enemigo, las tentaciones. God geeft ons de kracht om de vijand aan te kunnen.
Nos da la victoria en situaciones difíciles que podemos pasar en este mundo. Die geeft ons de overwinning in de moeilijkheden. También su sabiduría nos ayuda para bien. Ook zijn wijsheid, die helpt ons ten Porque es goede. su sabiduría que nos instruye, nos da la guía necesaria a través de su palabra. Zijn wijsheid geeft ons de juiste gids door middel van zijn woord. El salmista dijo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. In Psalm staat, uw woord is een lamp voor mijn voeten. La sabiduría de Dios también revelada en las páginas de la Biblia De wijsheid van God, die kunnen we zien in alle pagina's van de Bijbel. su sabiduría es revelada y nos instruye y nos guía a la obediencia. Zijn wijsheid is, die leidt ons naar de gehoorzaamheid. Su sabiduría nos dio el evangelio, Zijn wijsheid gaf ons de evangelie. nos dio el camino hacia la justicia mediante Jesús. Die gaf ons de weg naar Jezus. Y gracias a esa sabiduría nosotros podemos venir por su bondad en arrepentimiento. En dankzij die wijsheid kunnen we tekeer komen naar Hem. Las promesas de Dios también ayudan para nuestro bien. De gelofte van God, die helpt ons ten goede. Son provisiones para el alma turbada. Dat is een voedsel voor de ziel. Cuando viene la culpa, cuando viene el desánimo, Als we ons schuldig voelen of zwak zijn, leemos las escrituras, esas promesas que Él tiene para nosotras y trae paz. wij lezen zijn woord en dat geeft ons vreugde. Esa es la palabra que Él mantiene la misericordia para miles. Zijn woord zegt dat zijn genade voor duizenden zijn. Y promete mostrar gracia al humilde. En hij belooft om gratie aan de nederige te laten zien. Cuando la desobediencia, en nuestra experiencia, cuando desobedecemos su palabra, Als we niet zijn woord gehoorzamen, Él nos promete que en Oseas que curará nuestra desobediencia. hij belooft ons in Oseas dat hij onze ongehoorzaamheid zal genezen. También aquí en Miqueas hay una promesa que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente y su heredad? In Mikea staat, welke God als u, die de zondenaars vergeet en het kwaad. Porque no retuviste para siempre tu enojo, porque te deleitaste en tu misericordia. Want u heeft genade gehad. Cuando viene el problema, leemos los salmos. Als er problemen zijn, lezen we psalmen. Cuando viene la falta de recursos y necesidades, leemos a Filipenses que dice, Dios proveerá todas nuestras necesidades. En als we krap zitten, dan lezen we psalmen en er staat dat God ons alles geeft wat we nodig hebben. El Salmo 37:25 dice que no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue por pan. Salmo 37:25. Psalm 37, 25 zegt, ooit was ik jong, nu ben ik oud en nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten. Nooit zag ik zijn kinderen zoeken naar brood. Así que todas las promesas de Dios, su sabiduría, su gran poder, sus promesas, todas aquellas cosas obran para llevarnos a la gloria eterna. Ese es el fin, gloria eterna. Ese es el bien que el Señor quiere para nosotros. Als een belofte en dat is bedoeld om naar de eeuwige glorie te brengen. De las tantas cosas que el Señor nos manda también en las Escrituras, que también son para nuestro bien, yo quiero resaltar la oración. En voor alles wat God brengt door middel van zijn woord, wil ik ook over de gebed praten. Es un medio de gracia que ayuda bastante nos ayuda bastante. Het is een middel van gratie die ons heel veel helpt. Porque mantiene la puerta abierta entre usted y Dios. Want die laat de deur open tussen u en God. Dios muestra su misericordia cuando nosotros nos humillamos, nos arrodillamos ante Él. God laat zijn genade zien als we naar hem toe komen. La oración disipa la tristeza, En de gebed die laat de verdriet weg. la angustia En verdriet. y todas aquellas cosas que nos quieren hacer menguar nuestra fe. En alles wat onze geloof klein wil maken. En 1 Samuel hay un caso muy particular de una mujer
In 1 Samuel kunnen we een verhaal zien llamada Ana. van Anna. Y dice la palabra de Dios que ella oraba en su tristeza, En de woord van God zei dat ze in zijn verdriet ging bidden. pero se fue Maar ze ging y ya no tuvo más triste. en toen was ze niet meer verdrietig. O sea que ella oró al Señor, depositó sus cargas en el Señor Ze heeft naar God gebeden en heeft alles aan God overgelaten. y fue librada. En werd bevrijd. Pero también hay más bondades de Dios que ayudan para nuestro bien. Maar er is veel meer van een goed van God die ons helpt. Los santos ángeles también operan para nuestro bien. Ook de engelen die helpen ons ten goede. Ellos en Hebreos 1:14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que le darán salvación. In Hebreeën 1:14 staat: Ze zijn niet allen dienende geesten, uitgezonden om hem bij te staan die het redding als erfenis zullen ontvangen. Podemos ver con claridad en lo que pasó con Daniel. We kunnen het zien wat er met Daniel is gebeurd. Vino a traerle esa bendición que el Señor había mandado y Bracht die zegen dat God heeft gestuurd. no solamente los ángeles operan para nuestro bien, otros creyentes también operan para nuestro bien. Niet alleen de engelen die gebruikt God voor ons goede, maar ook andere gelovigen. Yo creo que esta verdad la podemos ver más explícita en 2 de Corintios 1:24. We kunnen dat beter zien in 2 Korintiërs 1:24. Cuando Pablo dice que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo en el Señor. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus God kracht en wijsheid. El Señor ha distribuido todos estos hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo para bien de todos nosotros. En God heeft ons geroepen voor de goed voor onszelf. Pastor Luis, Pastor Francisco, Adalberto, todos los hermanos que han apoyado el ministerio de esta iglesia Voor iedereen die deze ministerie heeft gesteund. con sus enseñanzas, sus predicaciones, sus Pastor ayudas. Luis en Pastor Francisco met zijn wijsheid en zijn leerdoelen. Ayudan a fortalecer y a edificar nuestra vida espiritual. Die helpen ons, die geven ons kracht voor onze geestelijke leven. Con el fin de que nosotros mostremos un mayor conocimiento en las escrituras, Zodat we de woord van God beter kunnen leren. un mayor amor por Cristo Jesús En meer liefde voor Jezus Christus. hacia Dios y el servicio en su obra. Voor God en zijn werk. Entonces, todas esas dones de Dios, todas esas bondades de Dios obran para nuestro bien. En al deze gaven van God is voor ons. Entonces, todos los santos juntos operan para producir bien los unos a los otros. En alle heiligen die werken om elkaar te helpen. Pero no solamente las cosas buenas Maar niet alleen de goede dingen. operan o contribuyen para llevarnos a esa gloria eterna. Niet alleen de goede dingen die werken om ons naar de eeuwige glorie te brengen. También las cosas malas Ook de slechte dingen. operan para nuestro bien. Die werken zodat we die glorie kunnen hebben. Porque si solamente fueran las cosas buenas que operan para llevar nuestra gloria, entonces, ¿para qué preguntarnos si somos salvos? Als alleen de goede dingen werken om ons naar de eeuwige glorie te brengen, waarom zullen we ons vragen of we gered zijn? ¿Para qué preguntarnos si la podemos perder si todo va bien? No pasa nada malo. Waarom zullen we vragen of alles goed is als niks slechts gebeurt? Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. En Jezus zei, in deze wereld zul je verdriet hebben. Y en este mundo pasan muchas cosas malas. In deze wereld gebeuren heel veel slechte dingen. Y es un problema real. En dat is een echte probleem. Que debemos de tener conciencia de eso. En we moeten daar bewust van zijn. Entonces yo digo, ¿acaso esas cosas malas que nos acontecen en este mundo caído En ik vraag me af, alles wat in de slechte dingen die in deze wereld gebeurt, nos pueden sacar de esa estatus de no condenación? kunnen ze ons eruit halen van die status van geen veroordeling?
¿Acaso esas cosas malas pueden causar que Cristo ya no nos ame? Kunnen die slechte dingen veroorzaken dat Jezus niet van ons houdt? ¿Acaso esas cosas malas pueden hacer que Dios quite nuestra salvación? Kunnen die slechte dingen veroorzaken dat God de redding van ons weghaalt? Dentro de esas cosas malas hay solamente tres categorías que quiero decir rápidamente. Binnen die slechte dingen zijn 3 categorieën die ik heel snel wil zeggen. El sufrimiento, Sufrimiento is. Lijden, sorry. es algo malo porque refleja la caída. Dat is slecht, want het laat je val zien. Cuando estaban Adán y Eva, ellos no sufrían, no había muerte, no había nada de ese tipo de cosas, no había lágrimas. Toen Adam en Eva, ze hadden geen lijden, want ze hadden geen verdriet. La vida está llena de dolor y de En- sufrimiento, En de wereld is vol van pijn en lijden. pero está dentro del plan de Dios Maar zit in de plan van God. y es parte del proceso. En het is een deel van het proces. Ruth dijo, dice el Todopoderoso me ha afligido. Ruth, Ah. el Todopoderoso me ha afligido. Ruth zei, de Almachtige heeft mij verdriet gegeven. En Éxodo dice también, ¿acaso no he hecho yo al ciego y al cojo y al mudo? En in Exodus staat, heb ik niet heb ik niet de gehandicapte mensen gemaakt? Ja. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. En Job zei, Jehová heeft gegeven en die heeft weggehaald. Quizás esos ejemplos a ustedes no le conmuevan mucho, Misschien die voorbeelden zeggen jullie niks. pero yo le voy a leer un pasaje en Jeremías 24, Ik wil in Jeremia 24 lezen, donde el Señor dice lo siguiente. waar de Heer dit zegt. Así como estos higos buenos, entonces los reconoceré a aquellos que son llevados cautivos y a Judá, a quienes enviándolo a ese lugar, a la tierra de los caldeos, para su bien. Jeremías 24, ¿qué? 5. Dit zegt de Heer, de God van Israël. De goede vijgen staan voor de Judese balingen, die ik van hier naar het land van de Chaldeeën heb gestuurd. Ik zal voor hen zorgen. El Señor estaba mandando a Judá, a los caldeos como esclavos para su bien. De Heer die stuurde Judea naar de Chaldeeën voor zijn goed, voor zijn, ja. Pero lo que pasó allí fue algo monstruoso. Maar wat daar gebeurde was iets heel... La ciudad fue aplastada, destruida, hubo masacre, De stad die werd helemaal vernietigd. sufrimiento, fue algo malo, Het was iets heel slechts. Ze moesten heel veel lijden. pero fue la soberanía de Dios para su bien. Terofona? Fue la soberanía de Dios para su bien. Oh, er was een plan van God voor zijn goede. En Pedro 5:10 dice que de esta manera después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Amen. Pedro, ¿cuál? Primera de Pedro 5:10. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luistert. Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen. Tiago también nos exhorta que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. En Jacobus die zegt dat we, ook al lijden we, dat we in vreugde moeten blijven. El sufrimiento produce bien. Het lijden die brengt uw bestwil. Porque aprendemos cómo enfrentar el dolor. Want dan
dan leren we hoe we de pijn moeten aangaan. cómo ayudar a otros. Ook om anderen te helpen. Aprendemos a tener paciencia, a ser amables, Om geduldig te zijn a en tener zachtmoedig. confianza en Dios En om God te vertrouwen. y aprender la gracia y la bondad que Dios tiene para con nosotros. En leren de gratie en de zachtmoedigheid die God heeft met ons. José, Job, Pablo vivieron esto en carne propia. Jozef, Job en Paulus die hebben dat zelf ervaren. Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas por dos cosas, God gebruikt het lijden in onze leven voor 2 dingen. o varias cosas se podría decir. Of meerdere dingen. Primero, para odiar el pecado. Zodat we het zonde, een hekel hebben aan zonde. Mis hermanos, usted sabe cuando usted ve al mundo y al mundo le pasa cualquier calamidad, Als u de wereld ziet en dat er iets heel slechts gebeurt. lo primero que dice, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto y por qué a mí? Het eerste wat wordt gezegd, waarom gebeurt dit en waarom aan mij? Porque no entiende la dimensión de su pecado. Want ze kennen niet de dimensie van zijn eigen zonde. No reconoce el impacto que tiene su pecado contra Dios. Ze erkennen niet de impact die de zonde heeft tegen God. Pero cuando usted y yo Maar als vemos u el en ik sufrimiento het lijden zien en medio de este mundo caído, in middel van deze wereld, sabemos que es por su pecado dan weten we dat het door de zonde komt. que están sufriendo. Dat ze door de zonde lijden. ¿Usted se acuerda cuando Jesús resucitó a Lázaro? Weet u nog toen Jezus Lazarus liet opstaan? Que dice la palabra que Jesús lloró. De woord zegt dat Jezus huilde. ¿Por qué Jesús lloró Waarom heeft Jezus gehuild? si él lo iba a resucitar? Als hij hem te leven zal brengen. Si él sabía que para él eso no era nada. Ook al wist hij dat het voor hem dat helemaal niks was. Él vio a sus hermanos, sus hermanas, a sus seres queridos llorando por esa muerte. Hij zag zijn dierbaren die huilden voor de dood van Lazarus. Él estaba preparando, era su resurrección y estaba dando manifestaciones de su poder. Hij liet zijn opstanding zien en hij liet zijn kracht zien. Pero según los estudiosos, Jesús llora por ver la consecuencia del pecado en la humanidad. Maar, pardon? Por el pecado, por las consecuencias del pecado en la humanidad. Maar volgens volgens studie ging Jezus huilen door de zonde in het wereld. Y el sufrimiento que causan las personas cuando son impactadas por el pecado. En het lijden dat je krijgt door de zonde. Él no lloró por Lázaro, él lloró por aquellos que en su pecado sufrían. Hij huilde niet door Lazarus, maar door degene die door zijn zonde aan het lijden waren. Y más triste era que no querían venir a él. En het ergste was dat ze niet naar hem toe wilden komen. También algo que nos enseña el pecado es ver nuestra maldad. En iets wat onze zonde laat zien is dat ze het kwaad in ons laat zien. En el sufrimiento nos damos cuenta que estamos caídos. In het lijden zullen we zien dat we gevallen zijn. La corrupción de nuestro corazón De corruptie van onze hart. que se revela en nuestro sufrimiento. Dat komt naar voren in onze lijden. Usted se amarga, empieza a cuestionar a Dios, U begint God te vragen. duda de Dios, U begint te twijfelen y om usted God. comienza a ver su naturaleza caída. En u ziet uw vallende natuur. Muchos se enojan y podrían hasta volverse autocomplacientes y soberbios y que todos vengan a socorrerle cuando no es así. En heel veel die worden kwaad en die worden slachtoffer. Die willen laten zien als slachtoffers. En vez de reconocer su pecado, su mal, lo que hace es que se centran en ellos mismos. In plaats van bewust te zijn van zijn zonde, die gaan ze in zichzelf concentreren. El sufrimiento, perdón, nos enseña a odiar el pecado. Het lijden laat ons een hekel hebben aan de zonde. Y eso es una verdad que tenemos que aceptar, mis hermanos. En dat is een waarheid dat we moeten accepteren. El sufrimiento nos va a forzar a acercarnos a Dios. Het lijden die werkt om ons naar God te brengen. Porque cuando hay abundancia, cuando hay sanidad, cuando hay
abundancia, no nos obligamos a buscar a Dios, no nos obligamos a orar a Dios. Want als het heel goed met ons gaat en er genezing is, dan hebben we geen zin om naar God te gaan. En los tiempos de prosperidad es difícil consultar a Dios. In voorspoed is het moeilijk om naar God te komen. Pero cuando hay escasez, sufrimiento, nos Maar al- obligamos a buscar a Dios. Maar als er heel veel dingen ontbreken in ons leven, dan worden we verplicht om God te zoeken. El sufrimiento destruirá nuestros sueños y nuestras ambiciones. Het lijden die zal onze dromen en onze ambitie vernietigen. El sufrimiento va a expulsar el pecado fuera. Het lijden zal de zonde naar buiten brengen. ¿Ves cómo el sufrimiento también obra para bien para nosotros? Zie je waarom het lijden ook voor onze bestwil is? Job llegó a decir que bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Job zegt, Bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. je moet waarderen als God je corrigeert. Y felices En tevreden, a quien Dios corrige, usted necesita ver el sufrimiento como algo bueno en su vida. je moet het lijden als iets goeds in uw leven zien. Porque al hijo que Dios ama, corrige. Want de zoon van wie God houdt, die zal hij corrigeren. Pablo dijo a los Corintios que esta breve aflicción momentánea, ligereza le llamó Pablo, está produciendo en nosotros un peso eterno de gloria. En Paulus zei, deze korte verdriet het zal ons een deel geven voor de eeuwige glorie. Pero el sufrimiento en sí mismo no es bueno, a nadie le gusta sufrir, Maar het lijden, dat is eigenlijk niet goed. Niemand wil lijden. pero es un bien necesario Maar het is voor onze bestwil. porque nos purifica, nos santifica Want het reinigt ons. y nos hace ver nuestro estado ante Dios. En dus laat ons status tegenover God zien. En últimas, produce gozo En het laatste is dat ons vreugde geeft. porque nos refina Want het maakt ons schoon. y nos hace parecernos más a Cristo. En die laat ons meer naar Jezus lijken. También Op hay otra, Jezus lijken. hay otra parte del mal que nos ayuda, que es la lucha. En er is een andere deel van het kwaad die ons helpt. En dat is wat we moeten doormaken. Estas luchas internas que tenemos nosotros, como vimos en Romanos 7. Wat we in Romeinen 7 hadden gezien. Estamos peleando constantemente con esas tentaciones y de hacer el bien. En dat we steeds moeten vechten met onze eigen natuur. También opera para nuestro bien Dat is ook voor onze bestwil. y nos lleva siempre a estar de rodillas ante Dios. En die brengt ons, die laat ons knielen. Que devasta nuestra soberbia espiritual. Pardon? Porque destroza nuestra soberbia espiritual. Oh, want het vernietigt onze soberbia. Gloria a Jesús. Onze trots. Porque Onze geestelijke trots. demuestra que somos débiles a ser atacados por todas esas pruebas. Want het laat ons zien dat we zwak zijn als we de strijd aan moeten gaan. Porque una persona piadosa realmente es humilde. Want iemand die goed is, die is ook nederig. Porque su soberbia ha sido devastada. Want de trots is vernietigd. Que cuando usted cree que ha llegado al punto culmine de su vida espiritual alta, Want vienen las batallas. als u denkt dat u helemaal bovenop zit in uw geestelijke leven, dan komt de strijd. Ejemplo de esto el apóstol Pedro. De voorbeeld van dit is apostel Petrus. Pero muchos dicen que no hubiese sido lo que fue sin esa caída de negar a Jesús. Velen zeggen dat hij niet sterker was gemaakt als hij dat niet had meegemaakt. Pedro perdió la batalla, pero para su bien. Hij is zijn strijd verloren, maar voor zijn bestwil. Porque destronó aquella soberbia que tenía. Want zijn trots is vernietigd.
Pero si nosotros aprendemos de todas esas cosas malas que nos pasan, Maar als wij leren van al die slechte dingen dat in onze leven gebeuren, veremos a Dios obrando para bien. dan zullen we God zien voor zijn bestwil. Porque el fin es que nos parezcamos a su Hijo. Want het doel is dat we op Jezus lijken. El pecado sigue siendo malo. De zonde blijft slecht. El pecado sigue siendo aborrecible para Dios. God heeft een hekel aan de zonde. Porque Él lo detesta y sigue siendo condenable para Dios. Want hij heeft daar een hekel aan. Pero mayor fue su gracia, Maar groter is zijn gratie mayor fue su amor, en zijn liefde. que Él no escatimó ni a su Hijo para salvarnos. Dat hij zelf zijn Y por eso Él zoon heeft entreteje gestuurd om ons todas te las redden. cosas buenas y malas en su vida para su bien. En daarom laat hij al die slechte en goede dingen gebeuren voor uw bestwil. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? We moeten we zonden zodat de gratie De ninguna manera. De Helemaal ninguna niet. manera. Y aunque querramos, no podemos. ook al willen we dat niet, kunnen we niet. Esta es mi tesis, mis hermanos, de este mensaje. Dit is mijn boodschap. El punto es que todo lo que suceda De punt is dat alles wat er gebeurt en la vida del creyente, in het leven van de gelovige, sean cosas buenas goede dingen, o lo peor, inclusive el pecado, of het slechtste of de zonde, en absoluto supera el propósito de salvación de Dios. alles is voor uw bestwil. Todo obrará para su bien porque fuimos predestinados a ser como Cristo. Alles is voor uw bestwil, want we zijn geroepen Por om esa als sencilla razón, Jezus te zijn. fuimos destinados a ser como Cristo. We zijn geroepen om als Jezus te zijn. Y Dios va a usar todos los medios para llevarnos allá. En God zal al de middelen gebruiken om ons daar naartoe te brengen. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar al Señor que nos Laten we dé staan en voor God bidden. la sabiduría, el entendimiento para poder asimilar todas estas verdades que hoy hemos dicho en su palabra. Le exhorto que lea Romanos 8 detenidamente y usted vea todas las declaraciones que hay allí para usted. Ik vraag jullie om Romeinen 8 te lezen, zodat u goed kunt zien. wat No hay ninguna condenación está. para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Er is geen veroordeling voor degenen die in Jezus zijn. Porque es su Espíritu Santo quien lleva esa obra. Want het is de Heilige Geest die werk brengt. Y Él dio a su Hijo En hij gaf zijn zoon en su lugar. in zijn plaats. Y Él lo trajo a usted con cuerda de amor, lo mantiene en su mano. En hij bracht u met uw liefde en heeft u in zijn hand. Y nada ni nadie nos puede separar de Él. En niemand kan ons afstaan van de Levante liefde su van mano y ore al God. Señor. Dígale, gracias Padre por este momento que nos has dado, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, tus promesas. Tus fieles promesas, mi Dios, que son encontradas en tu palabra, Dios. Tu sabiduría, Dios mío, tu soberanía está a cargo de todo lo que compete a nuestra salvación, Señor. Gracias, mi Señor, porque la salvación no depende de nosotros, Señor. Porque no está, Dios mío, en tu ecuación incluir a la humanidad, Dios mío, para salvarnos, Padre. Gracias porque has sido tú, en tu infinita eternidad, en tu infinita santidad, Señor, nos has elegido, nos has predestinado, Señor, para hacernos acepto, Dios mío, en tu familia, Padre. Te damos gracias, Dios mío, por cada uno de aquellos que tú has elegido en la eternidad, Señor. Oh, te pido, ayúdanos a nosotros, Señor, a llevar el mensaje, Dios mío, para que aquellos que han de ser salvos, Padre, escuchen tu palabra, mi Señor. Porque tú has destinado, Padre, que por la locura del Evangelio es que somos salvos, Señor. Tú has diseñado un plan perfecto, un plan que el hombre no puede descubrir, un plan que el hombre no puede desentrañar, Dios mío, porque está escondido en tu voluntad, porque está escondido, Dios mío, en tu conocimiento eterno, Señor. Tú solamente nos has mandado a predicar tu palabra, porque ese es el medio, Dios mío, por el cual todos vamos a ser salvos, aquellos que han sido predestinados en la eternidad, Padre. Gracias porque ya lo hemos entendido nosotros los que estamos de este lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser misericordioso, piadoso con aquellos que aún no han venido, Señor, a predicar tu evangelio a tiempo y afuera de tiempo, Padre. Que tú nos des la gracia y la voluntad y el coraje, Dios mío, para hacerlo en cualquier momento, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.